Buenos días, chicos. Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. Bueno, vamos a trabajar unos 15, 20 minuticos, por favor. Eh, Básicamente era para, te voy a dar el poder, Alice, por favor, para que estés pendiente de las personas que entren. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido en ese taller? Pues ahí con unas dudas respecto a las interpretaciones de los errores y digamos así cosas de ese estilo. Ok, Porque de resto, al menos para nuestro caso, para nuestro grupo, pues no habría tanto inconveniente. Lo que bueno, nos dio diferente fueron los errores. listo, ok. Vamos rápidamente, voy a compartir pantalla. Y antes, pues quiero hacer una aclaración. De pronto algunos ya la he hecho, pero otros no la conocen. Antes de todo, quiero hacer una aclaración del concepto cuando les definan que tienen que trabajar mínimos y máximos de una función. ¿Estamos? Sí, señora. Ok. Entonces, cuando tenemos que trabajar máximos y mínimos de una función, tenemos que tener en cuenta algo que yo les había dejado a ustedes en el documentico que les hice que se llama aplicaciones. Entonces, si esta es la azul es la función como tal que yo necesito hallarle máximos y mínimos, puede que esta función esté sin tocar los cortes o tener cortes en el eje X. Por eso es que si ustedes la trabajan, puede que nunca van a encontrar raíces. Por ejemplo, espérame un segundito. Ya, 10, 20. Entonces, puede que ustedes tengan este concepto, puede que ustedes digan, listo, la función que la profesora me pide, que yo le halle máximos y mínimos, se encuentra así. Y va para arriba, para arriba, para arriba. Y nunca va a llegar a tener un corte en el eje X, en el eje Y. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, si pasa esto, entonces aquí encontraría el primer mínimo, aquí de pronto encontraría otro mínimo, lógicamente, y aquí encontraría un máximo, según esta gráfica. Entonces, si la profesora me pide que haya el mínimo o haya el máximo, yo tengo que trabajar con el concepto, esto no es un concepto de la profesora, sino un concepto que ya existe, en que esta derivada, si yo hago la derivada de esto, en algún momento, no sé, se me ocurre que sea así, bueno, y de otra forma, significa que si la azul es la derivada, lo hice mal, significa que aquí, en donde haya la raíz de la derivada, voy a encontrar un punto crítico. Un punto crítico, oh my God. Un punto crítico puede ser o un máximo o puede ser un mínimo. Digamos que esto aquí fuera aquí, directo. Entonces, estos puntos críticos, yo tengo que evaluarlos. Entonces, si yo
grafico, o sea, que cuando me pidan máximos y mínimos, yo trabajo no con la función que me dan, sino trabajo con la derivada. ¿Hasta ahí estamos claros? Y al hallarle la raíz, yo voy a encontrar son unos puntos críticos. De pronto aquí hay un punto crítico en 2 y aquí hay un punto crítico en 7. Entonces yo digo, x igual a 2 es un punto crítico, x igual a x1 igual a 2 y x2 igual a 7 es otro punto crítico. Lo que yo tengo que es, cuando ya tengo la derivada, es identificar si este es mi punto crítico y este punto tiene una correlación con un máximo o con un mínimo, por definición. Entonces yo tendría que mirar dentro de la derivada, si me piden por medio de un método numérico encontrar este valor, que son los puntos críticos. Entonces yo, si necesito que sea un método a través de unos intervalos, yo voy a escoger un intervalo de tal forma que esté alrededor de este punto. Por ejemplo, yo podría haber escogido 1.9 para no demorarme tanto y pude haber escogido 2.1. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señora. Entonces, yo pude haber escogido este en el caso del método cerrado. Y en el caso de un método abierto, sí, yo puedo haber escogido un número cualquiera, sea x igual, empezar con un x9 o puedo empezar con 2.1. O alguien dice, no, profe, yo quiero empezar desde 0. Pues empiece desde 0. Lo único es que va a demorar más en encontrar el punto. Entonces me van a decir, profe, llevo 20 interacciones y no termino. Ah, bueno, porque escogiste un punto muy lejos y depende del comportamiento, si es la tangente, si es la secante, o depende de la derivada, depende de lo que vayas a trabajar el método, va a demorarse más o va a demorarse menos. Entonces, si yo grafico la función, puedo rápidamente identificar cuál va a ser mi punto exacto, y bajo esta modalidad del punto exacto, yo voy a comparar, ya sea mi xi sub i más 1, ya sea mi xr, ya sea como le quiera llamar, estas son las aproximaciones, con respecto al valor real, que este sería el valor real de un mínimo, que sería 2, y el valor real de un máximo, que sería 7. Yo siempre hago las comparaciones respecto al X, porque yo estoy hallando los X que se me acercan. Siempre me preguntan, profe, ¿contra quién comparo? ¿Contra la función o contra el X? Yo comparo este X con este X. Yo comparo este X con este X. Yo comparo este X con este X. Yo siempre comparo ese X. Por eso es cuando hablamos de métodos numéricos, hablamos en las funciones interactivas o hablamos de un XI más 1, ya hablamos de un XR o hablamos de un nuevo punto. Y esto es lo que yo comparo respecto a los valores reales para poder hallar el valor relativo, el error relativo. El error relativo es qué tanto se parece este valor real con respecto a esto que yo le llamo unos valores aproximados. Entonces, ¿qué tanto se aproxima este a este? Entonces, yo siempre comparo son los reales con los X. Y el error relativo, entonces, lo que decía Juana es cierto. Algunos libros, porque es que no tenemos la ciencia absoluta, afortunadamente para algunas cosas no tenemos la ciencia absoluta. No es que diga la profesora sabe menos o sabe más. No. De pronto se me olvida decirles, oiga, según la literatura del libro X, según la literatura, pueden encontrar en la literatura X, Y y XZ. El error relativo siempre se compara, siempre el valor real menos el valor aproximado sobre el valor real. Que algunos hacen que sea el valor absoluto cierto, para no hablar de valores negativos.
y simplemente yo hablo de que tengo un error de 0,09 y no digo tengo un error de menos 0,09. Es cuestión de interpretación. Lo que yo les dije inicialmente cuando empecé yo las clases de clase numérico y les hice un ejercicio, les dije es que se ha demostrado que cuando se trata de valores muy pequeños o muy grandes, lo mejor es trabajar con un error relativo porque me da un valor más significativo para poder yo hablar de él. Si yo les pido, porque yo a veces no lo pido, sino lo pide ciencias básicas o depende de quien haya planteado el ejercicio, si pide el valor absoluto, pues se halla el valor absoluto. El valor absoluto, por favor, trabajémoslo con valor absoluto y será el valor relativo menos el valor aproximado. Y siempre este es el que se identifica que sea menor que 10 a la menos 3, que sea, en un caso científico será 10 a la menos, no sé, menos 20, porque tiene que ser algo muy exacto, para poder considerarse como válido y tomar ese valor para hacer algún procedimiento específico. En el caso del brevedero, él me habla de un 0,05. Es como que él me habla como, le llamamos también la precisión, o sea, trabájeme los valores con una precisión hasta el 0,05. Pero simplemente es algo que el autor quiso y tiene ese problema y lo quiere trabajar bajo ese punto de precisión. No es porque si no es 10 a la menos 3, entonces está mal. Yo puedo decir con una precisión del 0,0025, porque esto es lo que me interesa. De pronto bajo ese rango, yo digo que la pandemia está alta o está baja o no sé. Es un valor que se encontró científicamente y se puede comparar contra ese valor. Entonces, cuando a mí me den una función y me pidan máximos y mínimos, aplico la función de la derivada. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo cualquier función y la derivo, me doy cuenta que los puntos críticos de la derivada son los mismos puntos que pueden ser máximos o mínimos. Lo que yo debo hacer como ingeniero es que debo hallar la función derivada y con eso simplemente puedo identificar los rangos posibles en el caso que por un método analítico no lo pueda hacer y tenga que hacerlo por medio de un método numérico. En el caso de cualquier fórmula que a mí me den, sea GDM sobre 100 menos RT multiplicado por H por T e a la menos 0,5T, y aquí me digan esto es igual a esto, y esta sea una fórmula de la que sea, con coeficiente de fricción, de viscosidad, del comportamiento de un cohete, comportamiento de una masa en un movimiento parabólico, en un movimiento armónico, lo que sea, en una cuestión científica. Normalmente lo que se hace es que yo hago es un despeje normal. Si yo tengo esta fórmula, velocidad igual a espacio sobre tiempo, y necesito tiempo y me dan la velocidad del espacio, pues listo, despejo T. Yo no tengo problema de hacerlo. Que si me piden S y tengo, entonces despejo S. Lo que pasa es que hay momentos, como en este caso, que las funciones son tan, pero tan complejas que me queda difícil poder despejar rápidamente, en este caso que quiero una función en función del tiempo y lo que me preguntan es el tiempo. Entonces, cuando me preguntan cosas así que me quede un poco difícil despejar, aquí me tocaría de pronto logaritmo, acá, bueno, me quede difícil, pues simplemente lo que yo hago es replantear la función. ¿Qué significa replantear la función? Pues simplemente dejar todo en función de lo que me preguntan. ¿Y cómo hago para dejar todo en función de lo que me preguntan? Pues simplemente trato de hallar una función equivalente en función de lo que me preguntan, y esto, por estar aquí, pues pasa al otro lado con negativo, y ya puedo plantear esta función
como una función en función de, valga la redundancia, del tiempo, y puedo trabajar lo que yo quiera. Que de pronto aquí yo no, que lo que me piden es el tiempo, y yo tengo todo lo demás, y lo que me falta de pronto es no sé, una rata de viscosidad, un valor de algo. Entonces yo aquí, pues lo puedo despejar rápidamente, no necesito ponerme a hacer eso. Pero digamos que aquí fuera R. Me queda un poco difícil, entonces hago lo mismo. Paso esto, lo paso para acá, porque ya vimos que una igualdad, si yo le hago cualquier cosa a ambos lados, sigue siendo igualdad, y creo una nueva función en función de lo que me piden, y con eso trabajo para hallar lo que me necesito, lo que necesito. Y lo que necesito, la solución de esta función está dada en encontrar las raíces de esa función, y con eso hallo los valores que, reemplazándolos, me van a poder dar el valor de lo que me piden. Ahora sí, ya que les di esta introducción, que ya, vamos, ya lo voy a dejar. Me disculpan, pero con este cuento de que a las 7, que a las 8, a mí se me metió en la cabeza que era de 7 a 8 y que a las 8 podíamos trabajar de 8 a 9. Eso sí quiero que decirle que me disculpen, y pues por eso pues entré a esta hora. Pero bueno, básicamente el contenido de hoy, lo que íbamos a trabajar en Laurita, era precisamente estos conceptos. No sé si lo que acabé de decir quedó claro, no sé si hay dudas, y no sé si de pronto tienen alguna otra pregunta rápidamente para poder contestarla. No, señora, me parece que ya se solucionó las dudas que teníamos, digamos, respecto al error relativo y el error absoluto. Entonces, vamos a tomar esas dos fórmulas como referencias escritas en piedra. Mejor dicho, los 10 mandamientos ahí están. Listo, listo, Y, Miguel. y listo. Entonces, sí, Por tu esa, lado, ¿ya digamos, esa quedaste satisfecho? sí, sí, y digamos de mínimos y máximos también, digamos ya comprobamos que sí nos había dado más o menos bien, y pues revisar si tenemos el error relativo y el absoluto como aquí se ponen, porque pues hay varias definiciones, entonces uno no sabe cuál trabajar. Sí, eso como te digo, nada, en la ciencia hay muchas cosas que, es más, muchas cosas que de pronto dentro de algunos años nos dirán que lo que nosotros conocemos como verdadero no es verdadero, porque se ha descubierto ciertas cosas. Entonces, démonos cuenta que, por favor, en el caso de ingeniería, en el caso de la ciencia, yo podría decir, algunos autores dicen esto, algunos autores dicen lo otro, pero vamos a trabajar pues con algún autor, porque yo no puedo ponerme simplemente vamos a trabajar con los 10 autores. Entonces, nuestro trabajo vamos a trabajarlo bajo estos lineamientos, que es lo que les quiero decir y que fue lo que les dije desde el principio. Vamos a trabajar el error relativo así, vamos a trabajar el error absoluto así. Pero lógicamente no valdrá la persona, no es la persona que me va a decir, no, profe, lo que usted dice no es cierto. Y es cierto, porque estamos hablando de que hay muchas filosofías, como en todo. Según el ciclo, ustedes, ingenieros, bueno, perdónenme, me meto un poquito con la parte de ingenieros de sistemas, ciclo de desarrollo de software. El mismo ciclo de desarrollo de software de forma tradicional, pueden decir a un autor que son 7 ciclos, y el otro puede decir que son 6 ciclos, y el otro puede decir que son 5 ciclos. En últimas, uno está haciendo el compendio de los demás, pero no quiere decir que el que dijo 7 se equivoque, el que dijo 5 se equivoque, y el que dijo 3 se equivoque. Pero yo como docente puedo decir, vamos a plantear en mi clase vamos a trabajar con 4 ciclos, no con 7. Entonces, para dejar claridad de esto, no sé si alguien más tenga preguntas para que ya vayan a su exposición. Y el viernes prácticamente yo creo que ya quedó visto este tema. Perdón, el viernes no, el jueves. Y el jueves yo creo que vamos a empezar ya el otro tema, porque según el sílabus hay que empezar otro tema, y quedamos ya listos para el parcial. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ingeniero, una pregunta. Acabo de ver en plataforma y pues ya se cerró la entrega del taller. Sí, Para recordarle que por sí, favor señora. modifique la fecha. Ok. Y segundo, ¿cuándo sería la fecha del siguiente parcial? El siguiente parcial está
en el campus virtual está algo que se llama temas, competencias y resultados de aprendizaje del segundo parcial. Quiero que por favor lo tengan en cuenta porque no quiero que después digan, yo tuve el parcial y nunca supe de qué trataba, nunca supe de qué era. Fuera de que lo vengo diciendo en las clases y está grabado, los temas del segundo parcial, ¿cuáles son? Newton y secante, que me acuerdo, Newton ¿cierto? y secante, sí señor. Eso aparece un documento en el campus virtual que dice temas, competencias y resultados. Eso se les va a evaluar a ustedes. Y debo dejarlo por escrito para que ustedes lo tengan claro. En cuanto a la fecha, se estipuló desde el acta de inicio, se estipularon unas fechas. Y yo me estoy guiando por lo que me dice Alice, que estamos en el acta. Entonces, Alice, ¿cuál es la fecha del siguiente parcial? El 17. Se supone que es el 17. ¿Correcto? O sea, sería el jueves. Yo podría hacerlo el jueves. Más sin embargo, siendo un poco, no sé cómo llamarle, ya eso depende de ustedes, que no debería hacerlo, dije que el 19, pero ustedes toman la decisión. Yo dije y lo escribí en el campus que el 19 para darle 2 días de más, pero no quiero que me vayan a culpar, que me digan la profesora no cumple lo que dice en el acta. Lo dejamos el 17, lo dejamos el 19. El 19, Inge. Por mi parte, mejor el 19. Sí, por mi parte también queda mejor el 19. ¿No hay problema en dejarlo el 19? No, señor. Aunque yo lo dejé escrito en el campus desde hace rato y se ha dicho desde hace rato, no quiero que después me diga alguien, profesora, pero es que usted me dijo que tal y entonces, porque está escrito y le estoy diciendo acá, no está la totalidad, pero se supone que entonces el 19, vamos a ver si Dios me da licencia y si lo hacemos como es, faltando 20 minutos, la vez pasada fue que la plataforma, no sé por qué yo lo dejé programado, pero no lo hizo. Voy a dejarlo programado para 20 minutos antes, se pueda trabajar eso, lo puedan leer. Leemos al que quiera, pero sí necesito la asistencia. Si no me asisten, yo digo que no asistió al parcial, porque ni siquiera duran 3, 4 horas y ni siquiera son capaces de decirme yo estoy presente. ¿Sí? O por lo menos pasa el día y ni siquiera me dicen, profesora, yo estuve. ¿Sí? Entonces, la idea es que pasamos lista y yo voy a estar las 2 horas pendiente. Como Emanuel es a las 11, yo pensé que lo tenía era de 9 a 11, por eso lo dejé hasta tarde. Miramos si de pronto podríamos dejar un tiempito adicional, viendo de que pues todos tengan equidad de derechos y que nadie diga, no, profesor, yo tengo clase a las 9, entonces usted no me dio el derecho que le dio a los demás. Pero por ahora, planifíquense para 2 horas y 20 minutos, que es más que suficiente. Bueno, chicos, Dios los bendiga. Los dejo para que vayan a la reunión. Gracias, Bueno, profe. buenos días y hasta luego. Hasta luego. ¿Todo bien? Ok, chao, chicos. Todo correcto.